Ya con todo explicado, voy a estar presentando un ejemplo en el cual van a estar dos conocimientos ya aprendidos sobre el tema. Además de lo ya expuesto, voy a estar presentando algunas cosas que considero importantes para la exposición del tema. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a estar exponiendo lo que es el movimiento armónico simple, por lo cual vamos directamente a ello. Buenas tardes a los presentes. En esta ocasión voy a estar presentando y exponiendo sobre lo que es el movimiento armónico simple, a cargo del alumno Luis Beltrán Fonseca Ruiz, perteneciente al curso de Física 2, sección B. En estas diapositivas o en esta presentación que voy a estar haciendo, voy a tocar principalmente los contenidos de historia, concepto y fórmulas, además de algunas cosas que voy a ir anexando al final de las diapositivas. En la historia tenemos cuando empieza en sus inicios con Galileo Galilei, dado que él es el primero en realizar un análisis al movimiento de oscilación que logró presenciar en una lámpara, encontrando y concluyendo a pesar de todo eso, que después de todo, no importa el peso del cuerpo, sino el periodo de oscilación, dado que siempre será el mismo, a lo que se denomina movimiento armónico simple. A raíz de ello se empezó a estudiar y se plantearon varias fórmulas después que se irán puliendo y se irán, por así decirlo, asentando en la historia de lo que es la física. Para empezar, ¿qué es el movimiento armónico simple? Para empezar a escribir este movimiento, se puede dar a conocer o a dar a explicar como la descripción de una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Generalmente, entonces, es un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. Como se logra apreciar en el GIF, la partícula que está en movimiento tiene un ángulo en el cual gira, además de que se mueve a una cierta velocidad y a una cierta distancia, por así decirlo. Pero siempre en cada cierto intervalo de tiempo se vuelve a repetir lo mismo. Ahora, la importancia del movimiento armónico simple. Este movimiento se puede dar a ver principalmente o más resaltante en el movimiento de rotación, dado que esta gira sobre su propio eje, lo que causa el movimiento del péndulo, aplicándola de una manera más científica como la vez matemática. Es decir, este movimiento, como ya se vio en el anterior concepto, se repite y además cumple las condiciones del movimiento armónico simple, las cuales se van diciendo más adelante. Así que pasamos al siguiente. ¿Qué hay que tener en cuenta en el movimiento armónico simple? Las principales cosas que hay que tener en cuenta son la amplitud, dado que es el máximo desplazamiento de la masa con respecto a su posición de equilibrio en el eje, en el x igual a 0. Su frecuencia, que es el número de oscilaciones que realiza este movimiento por segundo. El periodo, que es el tiempo recorrido, o sea, en el que se recorre un ciclo. Dado que se repite en ese periodo de tiempo, se tiene que conocer por importancia. Su importancia es importante conocerlo. Y aparte de eso, también está la frecuencia angular. Este es el ángulo formado durante el movimiento con relación a la medida del arco. Como se puede apreciar en el GIF anterior, aquí se ve la medida del arco, en la frecuencia en la que se mueve y se vuelve a repetir el patrón. También el desplazamiento de la masa, en los vectores puede presenciar. Así que acá hay un gráfico que lo demuestra mejor. Tenemos la amplitud que se repite en los intervalos de tiempo. Ahí se ve que la longitud de la onda muestra un movimiento que se repite, haciendo que el periodo se repita cada unos aproximadamente 3 segundos.
por lo cual se puede ver. Además, el máximo desplazamiento de la masa con respecto a su posición de equilibrio en el eje X se logra apreciar acá, dado que ese gráfico se mide entre distancia y lo que viene a ser tiempo, según lo que veo. Oh. Aparte, también tenemos lo que viene a ser la ley de Hooke. ¿Qué es la ley de Hooke? Esta afirmación viene a decir que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no sobrepase el límite de elasticidad. Acá se puede ver exactamente el GIF. La deformación elástica que produce este cuerpo como un resorte es proporcional a su deformación. O sea que mientras más fuerza se produzca, la deformación va a ir en torno a eso, va a aumentar. Por lo cual se ve que la variación va aumentando, siendo esto proporcional. Exactamente, y acaba de recalcar que no se debe pasar el límite de elasticidad. Luego pasamos a las fórmulas. En las fórmulas podemos encontrar lo básico, que es la fórmula de la ley de Hooke, en el cual se puede apreciar que la fuerza aplicada para cierta longitud viene a ser dada por la constante estiramiento de cada material. Cabe resaltar que los materiales tienen diferentes constantes de estiramiento, por lo cual no siempre se va a aplicar la misma constante. Y además tenemos la longitud de estiramiento. Dado que el cuerpo se va a estar estirando desde su posición inicial hasta lo que es una posición final, ahí se puede llegar a calcular. Así que esta fuerza viene a ser aplicada por velocidad por X. Luego están las fórmulas generales en el movimiento armónico simple. En estas hay que tener en cuenta el vocabulario, dado que hay ciertos términos que tenemos que ya conocer, como son la amplitud, el desplazamiento, velocidad, aceleración, frecuencia angular y el ángulo que viene a ser la constante de fase. Para esto se puede graficar o se puede ver como un círculo en el cual cierto ángulo, eh, cada cierto ángulo que venía a ser la constante de aceleración, no, la constante de fase, es el ángulo en el que se mueve. La partícula se mueve en todo el eje del círculo y la distancia que viene a ser el radio, la amplitud. En esto se pueden inferir ciertas fórmulas, como la que es la de X, variación del tiempo es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular, de la frecuencia angular por el tiempo más la constante de fase. También como lo que la velocidad con respecto al tiempo vendría a ser igual a menos la amplitud por, por la frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular por tiempo más la constante de fase. También, por último, pero no menos importante, la aceleración vendría a ser dada por menos amplitud por la frecuencia angular al cuadrado, por el coseno por el coseno de la frecuencia angular por tiempo más la constante de fase. Ese se puede ver como así en triángulos, en el cual el coseno del ángulo viene a ser dado por eso y esto. Por lo cual se puede aplicar las leyes de cosenos para conseguir una proporción y así conseguir las leyes. Y eso fue lo que tenía preparado de diapositivas. Además de lo ya expuesto, voy a estar presentando algunas cosas que considero importantes para la exposición del tema. Muchas gracias. Buenas, para esta ocasión voy a estar anexando a una parte que considero importante para la presentación,
que viene a ser la explicación más a detalle sobre lo que es la ley de Hooke, como también de la representación de sus fórmulas en las gráficas de velocidad-tiempo, aceleración-tiempo y espacio-tiempo. Por lo cual me estoy apoyando este video del canal de, no me sale el canal, del canal de Vicent Sint, el cual lo voy a estar explicando a mis propias palabras. Para empezar, como se ve, se tiene un bloque, el cual está sujeto a un resorte. Ahora, el bloque, como ves, se le aplica una fuerza en la cual se contrae, pero esa fuerza, si se ve, se está empujando hacia la izquierda. Ahora que la fuerza se suelte, esta se va a expandir, teniendo que el sistema va a estar en oscilamiento, o sea que se va a repetir indefinidamente, como se le la presión. Ahora, aquí se puede aplicar lo que viene a ser la ley de Hooke, la cual es que una fuerza como una constante de estiramiento por la distancia X vendría a ser dada igual a la fuerza. Sin embargo, por lo que aquí vamos a estar manteniendo esa oscilación en una longitud X. Aquí se logra apreciar la fórmula. Dado que esta fuerza por la izquierda vendría a ser negativa. Ahí se va a empujar y se logra ver la constante del estiramiento por la longitud X, que a la vez va a dar paso a que salga una fuerza que le empuje hacia la derecha, contrarrestando a la otra fuerza, por lo que se ve aquí. Ya, por lo cual aquí el X va a ser hacia la izquierda, por lo cual va a estirarse. Y aquí de nuevo el X viene a ser positivo, pero la fuerza viene a ser negativa. Dado que esto lo empuja hacia la izquierda para que de nuevo se comprima. Y así se repite, así se repite indefinidamente. Acaba de resultar que en este tipo de movimiento no hay fricción, por lo cual puede estar indefinidamente en ese caso de comprimirse y estirarse, como se le da la presión aquí. Ahora, vamos a explicar lo que es la ley de Hooke en sí. Como se logra apreciar, la ley de Hooke viene a estar dada por una constante de estiramiento por la longitud que viene a ser X. Esto viene a dar la fuerza. En el caso de este ejemplo, la fuerza viene a ser negativa, dado que la fuerza se está yendo por la izquierda y la longitud viene a ser positiva, por lo cual el signo es menos. Ahora, la aceleración de esa fuerza vendría a ser dada, es lo que esa fuerza también se puede dar a expresar como la masa por la aceleración del objeto, en este caso el bloque. Ahora, si se hace una igualdad, la aceleración vendría a ser igual a menos k, que es la constante de estiramiento, sobre la masa por x, que a la distancia. Considerando que el bloque está en un instante donde x es igual a 0, se logra apreciar que la aceleración viene a ser igual a 0, dado que está, por así decirlo, en reposo. Ahora, cuando el bloque se comprime, el x debe ser negativo, dado que el punto en el que empezó ya se está yendo para la izquierda, en el cual se puede representar como una resistencia menos d. Y sin embargo, al expresar esto, la aceleración vendría a ser positiva, dado que se multiplican los signos y todo eso. Lo que quedaría que la aceleración vendría a ser igual a la constante sobre la masa por la distancia. Ahora, la velocidad también vendría a ser igual a 0. Porque luego ya un instante en el que se tiene que parar para luego de nuevamente expandirse. En el instante en el que x es igual a d, en otras palabras, desde el punto que empezó va hacia la derecha avanzando, la distancia debe ser positiva y la aceleración debe ser negativa, quedando que la aceleración es igual a menos la constante sobre la masa por la distancia.
con una instante en el que la velocidad también viene a ser igual a cero. Sin embargo, cuando la distancia viene a ser en el punto medio, la distancia vendría a ser igual a cero, porque es donde supuestamente empezó. Bueno, donde empezó, la aceleración también vendría a ser igual a cero, porque no habría movimiento, no habría distancia en la recorrida. Así que todo esto queda cero. Y la velocidad vendría a quedar en la velocidad máxima, dando así que este es el punto en el que más se mueve. Acá vamos a estar representando lo que es el gráfico del espacio-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Como se logra apreciar, en un x igual a menos d, o sea que se comprime, la velocidad viene a ser cero, empezando aquí en el punto cero. La aceleración vendría a ser igual a k menos la constante de estacionamiento sobre la masa por la distancia. O sea, la aceleración vendría a quedar aquí arriba, dado que vendría a ser positiva, y la distancia en x vendría a ser negativa, por lo cual empieza ahí abajo. Ese es el punto de partida por lo cual vamos a tomar nosotros. Luego, en el instante en la que la velocidad sea máxima, o sea, en la que la velocidad sea máxima, llega al punto máximo donde va a estar la velocidad. Luego, la distancia va a llegar a cero, quedando en el punto cero, y la aceleración vendría a ser igual a cero también. Ahora, ¿dónde pongo? Acá. Ahora, también se puede ver que cuando la distancia es positiva, o sea, cuando se expandió, llega a una distancia d, en el cual la distancia va a llegar a ser la máxima, la velocidad va a llegar a ser cero y la aceleración va a llegar a ser negativa, dando así que la aceleración, como dado que la aceleración es menos la constante de estiramiento sobre masa por la distancia, o sea, por la distancia que hay en x. Luego que el resorte se vuelve a comprimir, vuelve a llegar a la posición cero, dándose que de nuevo el x va a llegar a cero, la velocidad es la máxima, pero en este caso la fuerza va siendo contraria, por lo cual la velocidad va a rezar y va a caer acá. Y la aceleración de nuevo va a ser cero. Luego vamos a tener, cuando de nuevo el resorte vuelve a comprimirse, es decir, que la velocidad, o sea, que la distancia va a llegar a su punto donde llegó, la velocidad va a ser cero de nuevo, y la aceleración también va a llegar donde empezó. Dando así que este ciclo se va a repetir. Por eso se dice que es un movimiento oscilatorio. Ahora, como ya sabemos, la velocidad viene a ser la derivada del espacio en función del tiempo. Y la aceleración viene a ser la segunda derivada del espacio sobre la función del tiempo al cuadrado, o también, por así decirlo, la derivada de la velocidad sobre respecto al tiempo. Al igualar esto, al igualar estas ecuaciones, la ecuación de aceleración con la constante de la fórmula de Hooke, se puede hallar las fórmulas, por así decirlo, generales, dado que, dado que la variable es menos a, w, el tiempo y el phi, vendrían a ser constantes. La W, que vendría a ser la angular, viene a ser representada sobre la constante de estiramiento sobre la masa raíz, por lo cual se podría, con fórmulas de coseno, en función de las fórmulas de coseno y seno, y también el círculo que vimos en las diapositivas pasadas, llegar a estas fórmulas. Ya con todo lo explicado, voy a estar presentando un ejemplo en el cual van a estar dos conocimientos ya aprendidos sobre el tema. Como parte final de la presentación, voy a estar explicando lo que es un breve ejemplo sobre los conocimientos ya aprendidos o recogidos a lo largo de esta presentación.
El ejemplo dice, la ecuación de un movimiento oscilador armónico es x es igual a 0.4 seno de pi por tiempo más pi sobre 4 metros. Determinar la amplitud, frecuencia cíclica, fase inicial, periodo, frecuencia, oscilación, posición en t igual a 0.5 segundos. Con los movimientos ya recogidos en el tema se puede inferir que la ecuación que nos están dando de x vendría a ser la clásica a la que habíamos hallado de la amplitud por el seno de la velocidad, de la frecuencia angular por el tiempo más la constante de fase. Por lo cual aquí solamente hay que comparar las variables con los números ya presentados, con lo que se puede obtener que la amplitud vendría a ser igual a 0.4 metros, la frecuencia angular vendría a ser igual a pi, y la constante de fase igual a pi cuarto. Por lo cual, quería hallar el periodo, frecuencia de oscilación y posición. Ahora, el periodo viene a ser dado por la fórmula que es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Por lo cual se podría conseguir que 2pi sobre pi, que vendría a ser la frecuencia angular, da igual a 2 segundos. Ese va a ser el periodo. Ese va a ser el periodo. Ahora, la frecuencia de oscilación vendría a ser igualada a 1 sobre t, que vendría a ser igualada a 1 sobre 2. Esto vendría a ser igual a 0.5 hercios. Ahora, para determinar la posición en un tiempo determinado, nada más se debe reemplazar el tiempo en la variable que ya nos dan en la ecuación. Aquí tenemos que x igual a 0.4 seno por pi tiempo más pi cuarto sobre metros. Dado que el tiempo es igual a 0.5, la ecuación quedaría x es igual a 0.4 senos por pi por 0.5 más pi cuartas metros. Al resolver esa ecuación, esa expresión, obtendríamos que la posición en el tiempo 0.5 segundos en x vendría a ser igual a 0.283 metros. Concluyendo así la presentación del tema de movimiento armónico simple. Muchas gracias por la atención y hasta luego.